El día que debería haber sido el más feliz de mi vida como madre se transformó en el más humillante cuando descubrí que, mientras yo pagaba 60,000 pesos de la boda de mi hija Esperanza, la suegra de ella llegaría al lugar manejando mi propio coche. Yo soy Carmen Rodríguez, tengo 62 años y hace 3 años vengo apoyando a mi hija sola después de que mi esposo José falleció. Esperanza siempre fue mi prioridad absoluta, mi razón de vivir, y cuando anunció el noviazgo con Miguel Herrera, me dediqué de lleno a los preparativos de la boda de sus sueños. Vendí las joyas que José me dio, saqué un préstamo en el banco, trabajé horas extra en la tienda de ropa donde soy gerente desde hace 15 años, todo para que mi niña tuviera la fiesta perfecta que se merecía. Durante los meses de preparación, comencé a darme cuenta de cómo la madre del novio, Guadalupe Herrera, tomaba cada vez más control sobre las decisiones de la boda. Al principio, pensé que era normal. Después de todo, éramos 2 madres queriendo lo mejor para nuestros hijos. Pero poco a poco, mis opiniones comenzaron a ser ignoradas, mis gustos rechazados y mi presencia tratada como una molestia necesaria. Cuando sugerí el banquete que había probado y aprobado, Guadalupe dijo que ya había encontrado otro mucho más sofisticado. Cuando mostré el modelo de decoración que Esperanza había amado, descubrí que Guadalupe ya había cambiado todo por algo más elegante. Y mi hija, mi Esperanza, simplemente estaba de acuerdo con todo lo que la suegra decía, como si mi opinión no tuviera valor alguno. El colmo llegó una semana antes de la boda, cuando fui a buscar mi vestido en la costurera, y Esperanza me llamó con una voz extraña, casi susurrando. «Mamá, necesito platicarte algo sobre la boda. Guadalupe creyó que sería mejor si tú no vas en tu propio coche. Dice que queda muy confuso con 2 coches de la familia llegando juntos, que la gente del video se puede confundir». Sentí mi corazón acelerarse. ¿Cómo que no podría ir en mi propio coche a la boda de mi hija? Pero Esperanza, entonces, ¿cómo voy a llegar? Guadalupe ya resolvió todo, ma. Va a mandar un Uber por ti. Dice que es más práctico, que no te vas a preocupar por el estacionamiento ni nada. Pero lo que ellas no sabían era que yo había escuchado una conversación entre Guadalupe y una amiga suya en el salón de belleza 2 días antes, donde decía que la madre de la novia necesitaba entender cuál era su lugar y que algunas personas no saben comportarse en eventos elegantes. Esa noche, sola en mi apartamento, miré el retrato de José en la mesa de la sala y pregunté en voz alta, «¿Qué harías tú, amor? ¿Cómo llegamos a este punto?» Recordé cuando Esperanza era chiquita y yo trabajaba en 2 empleos para mantener a nuestra familia después de que José se enfermó. Eran madrugadas sin dormir, fines de semana sacrificados, sueños pospuestos, todo para que ella nunca sintiera que le faltaba algo. Cuando José falleció, le prometí que cuidaría de nuestra niña, que sería la mujer fuerte e independiente que él siempre quiso que fuera. Pero viendo la situación actual, me preguntaba si no había protegido demasiado a mi hija, si no había criado a una persona que no podía valorar los sacrificios que hice por ella. Los preparativos finales fueron una serie de pequeñas humillaciones que me dolían más cada día. Guadalupe se hizo cargo de todos los últimos detalles, decidiendo hasta dónde debería sentarme en la iglesia, para no interferir con las fotos principales de la familia. Cuando le pregunté a Esperanza sobre esto, me respondió con un cansancio que me afectó profundamente. «Mamá, por favor, no compliques. Guadalupe solo está tratando de hacer que todo salga perfecto. ¿No puedes cooperar un poquito?» ¿Cooperar? Yo, que había pagado la mayor parte de esa fiesta, estaba siendo tratada como una visita molesta que necesitaba cooperar para no estorbar. Traté de hablar con Miguel, pensando que él podría intervenir, pero solo sonrió educadamente y dijo que «Mi mamá tiene experiencia con eventos. Es mejor dejarla que se encargue». Durante esas semanas previas a la boda, cada conversación con mi hija se había vuelto tensa y distante. Ya no hablábamos de sus ilusiones como novia, de sus nervios naturales, de la emoción de formar una nueva familia. Todo giraba alrededor de lo que Guadalupe había decidido, lo que Guadalupe pensaba, lo que Guadalupe necesitaba. Mi hija parecía haberse transformado en una extensión de su suegra, repitiendo sus opiniones como si fueran propias. Cuando intenté expresar mi tristeza por sentirme excluida de las decisiones importantes, Esperanza me dijo que era
cosa de mi imaginación y que Guadalupe solo quería ayudar. Pero yo veía claramente cómo mi lugar como madre de la novia estaba siendo ocupado por otra persona y mi hija no solo lo permitía, sino que lo promovía. La semana anterior a la boda fue especialmente cruel. Guadalupe comenzó a hacer comentarios sobre mi vestido, sugiriendo que tal vez era demasiado llamativo para mi edad. Criticó mi peinado, diciendo que sería mejor algo más conservador. Incluso comentó sobre mis zapatos, insinuando que podría tropezarme durante la ceremonia si usaba tacones. Cada sugerencia se presentaba como preocupación por mi bienestar, pero yo sentía claramente la intención de hacerme sentir inadecuada, de menos. Esperanza no solo no me defendía, sino que parecía estar de acuerdo con todos estos comentarios, asintiendo cuando Guadalupe hablaba y mirándome como si realmente fuera una vieja tonta que necesitaba supervisión. El punto de quiebre llegó cuando Guadalupe decidió que la mesa donde yo me sentaría durante la recepción estaría estratégicamente ubicada cerca de la cocina. Según ella, sería más cómodo para mí porque estaría cerca del baño y tendría fácil acceso a los meseros si necesitaba algo. Pero yo entendí perfectamente el mensaje. Me estaban colocando en el lugar menos visible, lejos de la mesa principal, lejos de las fotos importantes, como si fuera una invitada de segunda categoría en la boda de mi propia hija. Cuando confronté a Esperanza sobre esto, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo que ya no podía más con las tensiones entre Guadalupe y yo, que por favor entendiera que ella solo quería que su día fuera perfecto. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Por primera vez en meses, dejé de preocuparme por complacer a todos y comencé a pensar en lo que realmente estaba pasando. ¿Cuándo me había vuelto invisible en la vida de mi propia hija? ¿Cuándo había aceptado ser tratada como un estorbo en lugar de como la madre que había dado todo por ella? ¿Cuándo había permitido que otra mujer tomara mi lugar en el momento más importante de la vida de Esperanza? Las respuestas a estas preguntas me llenaron de una determinación que no había sentido en años. La víspera de la boda, mientras planchaba mi vestido y preparaba mi bolsa, recibí una llamada de Esperanza que me dejó completamente confundida. «Mamá, cambio de planes. Guadalupe va a necesitar tu coche mañana». «¿Cómo está eso, hija?» «Es que su coche se descompuso y Miguel va a usar el suyo para ir por unos parientes al aeropuerto. Entonces ella necesita un coche para hacer unas últimas diligencias y después ir a la iglesia». Me quedé sin palabras. No solo no podría usar mi propio coche, sino que ahora debería prestárselo a la suegra de mi hija. Pero Esperanza, ¿y yo? ¿Cómo voy a llegar a la iglesia? El Uber, mamá, como platicamos, va a salir todo bien. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo de mi recámara, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a seguir siendo la madre invisible que pagaba las cuentas y desaparecía cuando ya no era necesaria. No iba a permitir que me trataran como un estorbo en el día más importante de mi hija. Guadalupe quería demostrar quién tenía el control, quién era realmente importante en esta familia. Pero lo que ella no sabía era que yo había aprendido muchas cosas durante mis años de trabajo. Y una de las más importantes era que el dinero habla más fuerte que las palabras. A las 5 de la mañana del día de la boda, me levanté con una calma extraña en el corazón. Me vestí con mi vestido azul marino, me calcé mis zapatos cómodos y tomé mi bolsa pequeña de piel. A las 7 de la mañana, como habíamos acordado, le entregué las llaves de mi coche a Guadalupe, quien ni siquiera me agradeció, solo dijo: «Espero que hayas cargado gasolina y lo hayas lavado». A las 8 me subí al Uber que Esperanza había pedido. Un coche sencillo, con olor a cigarro, manejado por un muchacho que ni sabía que estaba llevando a la madre de la novia. Mientras el coche se dirigía hacia la iglesia, miré por la ventana y sonreí por primera vez en semanas, porque sabía que pronto todos descubrirían que yo había aprendido a poner límites, aunque fuera en silencio. Durante el trayecto hacia la iglesia, reflexioné sobre todos los sacrificios que había hecho por Esperanza a lo largo de los años. Recordé las noches en vela cuando tenía fiebre siendo bebé, los trabajos extras que tomé para pagarle clases particulares, las vacaciones que nunca tomé para poder ahorrar para su educación universitaria. Pensé en José y en cómo él siempre me decía que nuestra hija sería nuestra mayor bendición, pero también que debíamos enseñarle a valorar lo que recibía.
Me pregunté si en mi afán de darle todo, no le había enseñado lo suficiente sobre la gratitud y el respeto. El Uber se detuvo frente a la iglesia y me bajé con dignidad, pagando mi propio viaje hacia la boda de mi hija. Vi llegar mi coche, brillante y limpio, con Guadalupe al volante, estacionándose en el lugar más visible, el lugar que debería haber sido mío. Ella se bajó con una sonrisa triunfante, saludando a los invitados como si fuera la madre de la novia, recibiendo felicitaciones por la organización perfecta de la boda. Pero lo que Guadalupe no sabía era que yo tenía una sorpresa preparada que cambiaría para siempre la dinámica de poder en esta familia. Mientras caminaba hacia la entrada de la iglesia, saludando a los familiares y amigos que me conocían desde hacía años, sentí una paz extraña. Había tomado una decisión que me haría sentir orgullosa de mí misma por primera vez en mucho tiempo. La ceremonia sería hermosa, la fiesta sería elegante, pero el verdadero espectáculo comenzaría cuando todos descubrieran que la vieja molesta que habían decidido marginar tenía recursos propios y la determinación para usarlos. La ceremonia fue hermosa, debo reconocerlo. Esperanza estaba radiante con el vestido que yo pagué, Miguel elegante con el traje que yo ayudé a comprar, y Guadalupe desfilaba por la iglesia como si fuera la organizadora de todo, saludando a los invitados y recibiendo felicitaciones por la fiesta maravillosa. Me senté en el banco que ella había elegido para mí, en la tercera fila, detrás de los parientes más importantes de la familia del novio, y vi a mi hija casarse con una sonrisa serena en el rostro. Pero por dentro, mi corazón estaba procesando décadas de recuerdos que me ayudaron a entender cómo había llegado a este momento de humillación silenciosa. Mientras el padre Martínez oficiaba la ceremonia, mi mente voló hacia el pasado, hacia esa época cuando Esperanza tenía apenas 5 años y José comenzó a enfermarse. Recordé vívidamente aquella noche de diciembre, cuando él llegó a casa pálido y tembloroso, diciéndome que el doctor había encontrado algo preocupante en sus análisis. «Carmen, mi amor, van a ser tiempos difíciles», me dijo mientras me abrazaba en la cocina de nuestro pequeño departamento. «Pero juntos vamos a salir adelante». Esa fue la última vez que tuvimos una conversación sobre nuestro futuro sin la sombra de la enfermedad. Los 2 años siguientes fueron una prueba constante de resistencia. José ya no podía trabajar tiempo completo, así que yo tomé un segundo empleo en las tardes, vendiendo productos de belleza de casa en casa después de mi turno en la tienda de ropa. Esperanza pasaba las tardes con la vecina, la señora Mercedes, una mujer mayor que la cuidaba como si fuera su propia nieta. Yo llegaba a casa pasadas las 9 de la noche, agotada pero determinada, y encontraba a mi hija dormida con sus tareas hechas y José esperándome con la cena preparada. Eran los pequeños gestos de amor que nos mantenían unidos como familia, aún en medio de la tormenta. Durante esos años difíciles, jamás permití que Esperanza se sintiera diferente a sus compañeros de clase. Cuando había festivales en la escuela, yo encontraba la manera de comprarle el vestuario más bonito. Cuando sus amigas tenían fiestas de cumpleaños, yo le compraba el regalo más lindo que mi presupuesto permitía. Cuando necesitaba útiles escolares, yo trabajaba horas extra para asegurarme de que tuviera todo lo necesario. José me decía que no era necesario sacrificarme tanto, pero yo no podía soportar la idea de que mi hija creciera sintiéndose menos que los demás por culpa de nuestras dificultades económicas. El día que José falleció, Esperanza tenía 25 años y ya trabajaba como enfermera en el Hospital General. Recuerdo que llegó corriendo al hospital cuando le marqué y me abrazó mientras las dos llorábamos en el pasillo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?», me preguntó con la voz quebrada. «Vamos a seguir adelante, mija. Tu papá siempre nos enseñó que la familia es lo más importante, y nosotras somos familia». Esas palabras, que en ese momento fueron un consuelo, ahora resonaban en mi mente con una amargura que no esperaba sentir. Después del funeral, Esperanza se mudó temporalmente conmigo para acompañarme durante los primeros meses de viudez. Fueron tiempos de mucha intimidad entre nosotras, donde hablábamos durante horas sobre José, sobre nuestros recuerdos, sobre nuestros planes para el futuro. Ella me ayudaba con los trámites del seguro de vida, con la venta de algunas pertenencias de su padre, con la reorganización de mi vida financiera. Durante esos meses, pensé que habíamos desarrollado una relación de mujeres adultas,
de iguales, donde podíamos apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Pero gradualmente, Esperanza comenzó a salir más, a tener su propia vida social, lo cual era completamente normal y saludable. Conoció a Miguel en una convención médica y comenzó a hablarme de él con esa luz en los ojos que solo tienen las mujeres enamoradas. Yo me alegré genuinamente por ella, porque después de todo lo que habíamos pasado como familia, se merecía encontrar el amor y formar su propio hogar. Cuando me lo presentó, Miguel me pareció un joven educado y trabajador, aunque un poco reservado. Lo que no me esperaba era conocer también a su familia, especialmente a Guadalupe. La primera vez que Guadalupe vino a mi casa, llegó con una actitud que me llamó la atención. Examinó cada rincón como si fuera una inspectora, hizo comentarios sobre la decoración que no habían pedido y sugirió mejoras que podrían hacer el lugar más acogedor. Esperanza parecía nerviosa por la visita, preguntándome varias veces si todo estaba bien limpio, si había suficiente comida, si mi ropa era apropiada. Fue la primera señal de que algo había cambiado en la dinámica de nuestra relación, pero yo lo atribuí a los nervios naturales de querer causar buena impresión. Durante los meses de noviazgo, noté cómo Guadalupe gradualmente se posicionaba como la voz de autoridad en temas relacionados con la pareja. Cuando Esperanza y Miguel hablaban de sus planes de boda, Guadalupe siempre tenía una opinión definitiva sobre cada detalle. En nuestra familia siempre hemos hecho las cosas de cierta manera, era su frase favorita. Yo intentaba participar en las conversaciones, sugerir ideas, compartir mi experiencia, pero mis aportes eran recibidos con sonrisas educadas que claramente significaban «gracias, pero ya tenemos todo bajo control». El momento en que realmente entendí lo que estaba pasando fue durante una cena familiar en casa de Miguel. Guadalupe había preparado mole y durante toda la comida estuvo explicando la receta tradicional de su familia, como si fuera un patrimonio cultural invaluable. Cuando mencioné que yo también hacía mole y que José siempre decía que era el mejor que había probado, Guadalupe sonrió condescendientemente y dijo: «Ay, Carmen, cada familia tiene sus pequeñas variaciones, pero la receta auténtica se pasa de generación en generación. Esperanza ya está aprendiendo la nuestra». Fue como si mi historia culinaria, mis años alimentando a mi familia, no tuvieran valor alguno. A partir de ese momento, comencé a notar un patrón perturbador. Guadalupe siempre encontraba maneras sutiles de minimizar mi importancia en la vida de Esperanza. Cuando mi hija mencionaba algo que habíamos hecho juntas, Guadalupe inmediatamente cambiaba el tema hacia algo relacionado con la familia Herrera. Cuando yo contaba alguna anécdota sobre la infancia de Esperanza, Guadalupe la interrumpía con comentarios sobre cómo las cosas son diferentes ahora, o los jóvenes necesitan adaptarse a los tiempos modernos. Poco a poco, me fui sintiendo como una reliquia del pasado, en lugar de la madre presente y activa que siempre había sido. La situación empeoró cuando comenzaron los preparativos formales de la boda. Guadalupe asumió el control total de la organización, presentándose como la experta en eventos elegantes. Tenía opiniones categóricas sobre todo: el lugar de la recepción, el menú, la decoración, la música, incluso el diseño de las invitaciones. Cuando yo expresaba mis preferencias o hacía sugerencias, Esperanza me decía que Guadalupe tiene mucha experiencia con estas cosas y que era mejor dejarla que se encargue para evitar complicaciones. Gradualmente, mi rol se redujo al de financiadora silenciosa, la persona que pagaba las cuentas, pero cuyas opiniones no importaban. Recuerdo vívidamente el día en que fuimos a probar pasteles para la boda. Había 3 opciones diferentes, y mi favorito era un pastel de 3 leches decorado con flores naturales que me recordaba al que José y yo habíamos tenido en nuestra boda. Cuando expresé mi preferencia, Guadalupe arrugó la nariz y dijo que ese tipo de pasteles eran muy caseros para una boda elegante. Sugirió, en cambio, un pastel de fondant con decoraciones elaboradas que costaba el doble. Esperanza, sin siquiera probar mi opción favorita, estuvo de acuerdo con Guadalupe. Esa noche lloré en silencio, no solo por el pastel, sino por lo que representaba. Mi opinión ya no tenía peso en las decisiones importantes de la vida de mi hija. La humillación llegó a su punto máximo cuando Guadalupe decidió que yo necesitaba orientación sobre el protocolo apropiado para la madre de la novia.
Me invitó a tomar café, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me explicó que había ciertas expectativas sobre mi comportamiento durante la boda. Me dijo que era importante que yo no opacara a la madre del novio, que mantuviera un perfil bajo durante la ceremonia y la recepción. Incluso me sugirió que sería mejor si yo no diera un discurso durante la cena, porque podría resultar emotivo de manera inapropiada. Cuando le conté esto a Esperanza, ella me dijo que Guadalupe solo estaba tratando de ayudar y que tal vez tenía razón sobre mantener las cosas simples. Durante todo este proceso, intenté mantener la compostura y la dignidad, recordando las palabras de José sobre la importancia de la familia, pero cada pequeña humillación se acumulaba como gotas de agua que eventualmente llenan un vaso hasta desbordarlo. La gota final fue cuando me enteré, de manera casual durante una conversación telefónica entre Esperanza y una amiga, que Guadalupe había estado diciéndole a la gente que ella era quien realmente estaba organizando la boda porque yo no tenía experiencia con eventos sociales de ese nivel. Esa noche, sentada en la sala de mi apartamento, mirando las fotos de José y recordando todos nuestros años juntos, tomé la decisión que cambiaría todo. Al día siguiente fui al banco donde tenía mis ahorros y hablé con el gerente, don Carlos Mendoza, quien me conocía desde hacía años. Le expliqué mi situación y le pedí que me ayudara a organizar mis finanzas de una manera muy específica. Separé exactamente la cantidad que había gastado en las cosas que yo había elegido personalmente para la boda: el vestido de Esperanza, las argollas, la iglesia y parte de la decoración original que habíamos escogido juntas. El resto, todo lo que Guadalupe había cambiado y decidido sin consultarme, lo aparté en una cuenta diferente. Don Carlos me miró con una sonrisa comprensiva y me dijo: «Señora Carmen, me parece una decisión muy inteligente». Esa misma tarde fui al notario y actualicé mi testamento. No por venganza, sino porque me di cuenta de que necesitaba proteger el fruto de mi trabajo de una hija que tal vez no sabía valorar verdaderamente lo que recibiría. Incluí a algunas instituciones de caridad junto con Esperanza como beneficiarias. También redacté un documento donde especificaba exactamente cuánto había gastado en la boda y cuáles habían sido mis contribuciones reales versus las decisiones tomadas por otras personas. Quería que quedara claro, por escrito, cuál había sido mi participación real en este evento que se suponía era una celebración de mi familia. Durante los últimos días antes de la boda, observé a Guadalupe con nuevos ojos. La vi dirigir a los proveedores como si fuera la dueña del evento, recibir felicitaciones por la organización perfecta, como si hubiera pagado cada centavo, y tratar a mi hija como si fuera su propia hija que finalmente se casaba. También observé a Esperanza, quien parecía haber adoptado completamente las maneras y opiniones de su suegra, hablando de nuestra tradición familiar, refiriéndose a costumbres de los Herrera, y minimizando cualquier referencia a nuestras propias tradiciones familiares. La mañana de la boda, mientras me preparaba en mi habitación, sentí una calma extraña. Ya no estaba nerviosa ni ansiosa por complacer a nadie. Había tomado decisiones que me harían sentir orgullosa de mí misma, independientemente de las consecuencias. Me vestí con cuidado, no para impresionar a Guadalupe o para cumplir con sus expectativas, sino para honrar a José y para representar dignamente los valores que él y yo habíamos inculcado en nuestra familia durante tantos años. Cuando sonó el teléfono y era el conductor del Uber avisando que ya había llegado, tomé mi bolsa, miré una vez más el retrato de José en mi mesa de noche y le susurré: «Amor, espero que estés orgulloso de lo que voy a hacer hoy». Salí de mi casa sabiendo que este día marcaría un antes y un después en mi relación con mi hija, pero también sabiendo que finalmente estaba recuperando mi dignidad y mi valor como persona. El verdadero espectáculo aún no había comenzado, pero yo ya me sentía como la protagonista de mi propia historia en lugar de ser una actriz secundaria en la obra de otra persona. La recepción fue exactamente como Guadalupe la había planeado: elegante, sofisticada y completamente ajena a mis gustos personales. El salón estaba decorado con arreglos florales caros que yo no había elegido, las mesas cubiertas con manteles de lino que costaban más que mi sueldo mensual, y un menú gourmet que incluía platillos que ni siquiera sabía pronunciar correctamente.
Mientras observaba a los invitados disfrutar de la fiesta que yo había financiado, pero que otra persona había diseñado, sentí una mezcla extraña de tristeza y determinación que me daba fuerzas para lo que estaba a punto de hacer. Durante el cóctel de bienvenida, Guadalupe circulaba entre los invitados como la anfitriona oficial del evento. La escuché recibir felicitaciones por la organización impecable y los detalles exquisitos de la celebración. Varios familiares y amigos se acercaron a ella para preguntarle por recomendaciones de proveedores, como si fuera una organizadora de bodas profesional. Cuando alguien mencionaba mi nombre como la madre de la novia, Guadalupe sonreía diplomáticamente y decía cosas como «Carmen ha sido muy colaborativa» o «Hemos trabajado muy bien en equipo», como si yo hubiera sido su asistente en lugar de la persona que había pagado por todo. Esperanza se veía radiante en su vestido de novia, el único elemento de la boda que había sido completamente mi elección y mi inversión. Era un diseño clásico de encaje francés que habíamos escogido juntas en una boutique del centro, después de probar docenas de opciones durante 3 tardes completas. Recordé cómo se había emocionado cuando se lo probó por primera vez, cómo había llorado de felicidad y me había abrazado diciéndome que se sentía como una princesa. Ahora, viéndola recibir felicitaciones por lo hermosa que se veía, me pregunté si recordaba quién había hecho posible que tuviera ese vestido de ensueño. El momento que había estado esperando llegó cuando el encargado del banquete se acercó a Esperanza con una expresión preocupada durante el primer tiempo de la cena. Los vi hablar en voz baja, y después vi cómo el rostro de mi hija se transformaba de alegría a confusión y luego a pánico. Ella miró hacia mi mesa, después hacia donde estaba Guadalupe, y finalmente se dirigió hacia mí con pasos rápidos, tratando de mantener la sonrisa para no alarmar a los invitados. «Mamá», me susurró mientras se agachaba junto a mi silla. «El señor del banquete dice que hay un problema con el pago. Dice que solo han recibido una parte del dinero total». La miré con toda la tranquilidad del mundo. Tomé un sorbo de mi agua mineral y le respondí: «Sí, mija, está todo correcto. Yo pagué exactamente lo que debía pagar». «¿Cómo que lo que debías pagar? Ellos están diciendo que falta casi la mitad del dinero». Su voz había subido ligeramente de tono, y algunos invitados de las mesas cercanas comenzaron a voltear discretamente. «Falta exactamente la mitad, Esperanza, porque yo solo pagué la parte de las cosas que elegí personalmente. Tu vestido, las argollas, la iglesia y la decoración original que escogimos juntas las primeras semanas. Todo lo demás, el menú nuevo, las bebidas de alta gama, las flores diferentes, la música de mariachi que Guadalupe agregó sin consultarme, eso que lo resuelva quien lo decidió». El silencio que se hizo entre nosotras fue ensordecedor, aún en medio del ruido de la fiesta. Esperanza me miró como si estuviera viendo a una extraña. «Mamá, no puedes hacer esto. Es mi boda». «Exactamente, mija. Es tu boda. Pero durante todos estos meses, ustedes dejaron muy claro que yo estaba aquí solo para pagar las cuentas, no para opinar. Entonces pagué exactamente las cuentas de las decisiones que fueron mías». Vi cómo las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia automática de consolarla y resolver sus problemas. Había aprendido que a veces el amor verdadero requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Esperanza se alejó de mi mesa para ir a buscar a Miguel, y los vi conferenciando nerviosamente cerca de la mesa principal. Después, vi a Guadalupe acercarse a ellos con expresión alarmada, claramente habiendo sido informada de la situación. Los 3 se dirigieron hacia la oficina del coordinador del evento, y durante los siguientes 20 minutos pude ver a través de las ventanas de cristal cómo gesticulaban y discutían intensamente. Miguel sacó su tarjeta de crédito varias veces, pero por las expresiones de frustración, era obvio que el monto faltante era demasiado alto para ser cubierto de manera improvisada. Mientras tanto, yo continué cenando tranquilamente, conversando amablemente con los invitados de mi mesa, tía Rosario, mi compadre Fernando y su esposa Leticia, y algunos primos lejanos que no había visto en años. Ellos notaron que algo estaba pasando con la organización, pero yo les dije simplemente que eran detalles técnicos que seguramente se resolverían pronto.
En el fondo, me sentía extrañamente liberada. Por primera vez en meses, no era mi responsabilidad arreglar un problema que no había creado. Cuando Guadalupe finalmente salió de la oficina y se dirigió hacia mi mesa como un huracán contenido, supe que había llegado el momento de la confrontación que llevaba meses evitando. Se acercó con una sonrisa forzada, tratando de mantener las apariencias frente a los otros invitados. «Carmen, parece que hay una pequeña confusión con los pagos. ¿Podríamos hablar un momentito en privado?» «No hay confusión alguna, Guadalupe. Y no hay nada que hablar en privado. Todo está muy claro. Carmen, esto es un absurdo. No puedes humillar a tu propia hija de esta manera en su día más importante». Su voz había adoptado ese tono condescendiente que había aprendido a reconocer perfectamente. «Yo no estoy humillando a nadie, Guadalupe. Estoy simplemente demostrando que quien toma las decisiones también asume las responsabilidades. Tú decidiste cambiar todo lo que Esperanza y yo habíamos elegido originalmente. Tú decidiste que mis opiniones no importaban. Tú decidiste que yo era solo una financiadora silenciosa. Ahora puedes decidir cómo resolver las consecuencias». El color se había drenado completamente del rostro de Guadalupe. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta inmediata o una sugerencia condescendiente. Pero la fiesta, los invitados, no puedes arruinar la boda de Esperanza por un berrinche personal. No es un berrinche, Guadalupe. Es una lección muy necesaria sobre respeto y consecuencias. Y en cuanto a arruinar la boda, eso ya lo hiciste tú cuando decidiste excluirme de cada decisión importante y tratarme como una extraña en la celebración de mi propia hija. Miguel se acercó a nuestra mesa, claramente desesperado. «Señora Carmen, por favor, tenemos que encontrar una solución. Los proveedores están amenazando con suspender el servicio si no se resuelve el pago antes de que termine el evento». Lo miré con la misma calma que había mantenido toda la noche. «Miguel, hijo, la solución es muy simple. Tu mamá tomó todas las decisiones sobre los elementos extra de esta fiesta. Ella puede también tomar la decisión sobre cómo pagarlos. Yo cumplí con mi parte exactamente como lo prometí desde el principio. Pero señora, usted sabe que nosotros no tenemos ese dinero disponible de inmediato. El costo de todos esos extras que mi mamá agregó es de más de 30,000 pesos. ¿Cómo vamos a conseguir esa cantidad esta noche?» «No lo sé, Miguel. Esa es una pregunta que deberían haberle hecho a tu mamá antes de que ella decidiera por todos nosotros que esos extras eran necesarios. Cuando tu mamá decidió que yo no tenía derecho a opinar sobre la boda de mi propia hija, también decidió que yo no tenía obligación de pagar por sus decisiones». Pude ver cómo la realidad de la situación comenzaba a asentarse no solo en Miguel y Guadalupe, sino también en algunos invitados cercanos que habían escuchado partes de nuestra conversación. Varias personas comenzaron a mirar hacia nuestra mesa con curiosidad y noté cómo algunos murmullos se extendían gradualmente por el salón. La boda perfecta, que Guadalupe había orquestado tan meticulosamente, comenzaba a desarrollar grietas visibles. Esperanza regresó a mi mesa con los ojos rojos y una expresión de desesperación que me recordó a cuando era niña y tenía pesadillas. Por un momento, mi instinto maternal quiso ceder. Quiso abrazar a mi hija y resolver todos sus problemas como había hecho durante 30 años. Pero entonces recordé todas las veces durante los últimos meses en que había sido ignorada, minimizada y tratada como un estorbo, y mantuve mi resolución. «Mamá, por favor, no puedes hacer esto. Es mi boda, mi día especial». «¿Cómo puedes arruinarlo así?» «Esperanza, durante todos estos meses de preparación, cada vez que intenté participar en las decisiones sobre tu boda, me dijeron que mis opiniones no importaban. Cada vez que sugerí algo, Guadalupe tenía una idea mejor. Cada vez que expresé mis preferencias, ustedes las descartaron por algo más sofisticado o apropiado. Me convertí en una extraña en la planificación de la boda de mi propia hija. Así que decidí comportarme exactamente como me trataron, como una extraña que solo tenía obligaciones financieras limitadas. Pero mamá, yo pensé que entendías que Guadalupe tiene más experiencia con este tipo de eventos». «No, mija, no se trata de experiencia, se trata de respeto, se trata de recordar quién soy en tu vida. Soy tu madre, la mujer que te crió sola durante años, que trabajó doble turno para darte todo lo que necesitabas,
que se sacrificó para que pudieras tener la educación que querías. No soy una empleada a la que se le asignan tareas y se le dice que se mantenga callada. La conversación había atraído la atención de más invitados y pude ver cómo la familia Herrera al completo se había congregado cerca de nuestra área. El tío de Miguel, don Roberto, se acercó tratando de mediar. Señoras, tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos. No es necesario que esto se convierta en un escándalo público. No hay escándalo, don Roberto. Solo hay consecuencias naturales de decisiones que fueron tomadas sin consultar a todas las partes interesadas. En ese momento, el coordinador del evento se acercó discretamente a nuestro grupo. Disculpen la interrupción, pero necesitamos resolver esta situación inmediatamente. Los músicos del mariachi están preguntando si van a tocar el segundo set. El servicio de postres está esperando instrucciones, y el bar de alta gama necesita confirmación para continuar sirviendo. Si no hay resolución en los próximos 15 minutos, tendremos que suspender todos los servicios adicionales que no han sido pagados. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Pude ver cómo Guadalupe miraba desesperadamente a su hijo, esperando que él, de alguna manera, resolviera mágicamente la situación. Miguel miraba alternadamente a su mamá, a su esposa y a mí, claramente abrumado por una crisis que no había visto venir. Esperanza tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no me estaba mirando a mí buscando una solución. Estaba mirando a su nueva familia política con una expresión que mezclaba decepción y comprensión tardía. Fue en ese momento que tomé la decisión final que sellaría mi transformación de madre sumisa a mujer que conoce su valor. Me levanté de mi silla, tomé mi bolsa pequeña y me dirigí hacia donde estaba el coordinador del evento. «Joven, ¿podría darme 5 minutos para hablar con mi hija en privado?» Él asintió aliviado, claramente esperando que yo fuera a resolver la crisis financiera. Pero lo que estaba a punto de hacer no tenía nada que ver con rescatar a nadie. Caminé hacia Esperanza y le tomé las manos, mirándola directamente a los ojos como no lo había hecho en mucho tiempo. «Mija, durante todos estos meses has tenido que elegir entre las opiniones de tu suegra y las de tu mamá. Siempre elegiste a Guadalupe. Hoy tienes que elegir entre tener la fiesta exactamente como ella la planeó, asumiendo las consecuencias financieras, o aceptar que las decisiones tienen costos y adaptar la celebración a lo que realmente se puede pagar. Yo ya tomé mi decisión. Pagué por la boda que tú y yo habíamos planeado originalmente. Ahora tú tienes que decidir qué es realmente importante para ti». Me alejé de ella y me dirigí hacia la salida del salón, sabiendo que acababa de cambiar para siempre la dinámica de nuestra relación. Detrás de mí, pude escuchar voces elevándose mientras la familia Herrera y mi hija trataban de encontrar una solución de último minuto. Pero yo ya no era parte de esa crisis. Había recuperado mi dignidad y había establecido límites que debería haber puesto desde el principio. El verdadero final de esta historia se escribiría en los días siguientes, cuando todos tuvieran tiempo de procesar lo que realmente había pasado esa noche. Salí del salón de fiestas con la cabeza en alto y el corazón tranquilo por primera vez en meses. Afuera, la noche estaba fresca y las estrellas brillaban con una claridad que no había notado en mucho tiempo. Llamé un taxi desde mi teléfono y mientras esperaba, pude escuchar a través de las ventanas del salón el murmullo de voces elevadas y conversaciones intensas. Era el sonido de una familia enfrentando una realidad que había estado evitando durante mucho tiempo. No sentí culpa ni remordimiento, solo una profunda sensación de alivio por haber recuperado finalmente mi dignidad. Durante el viaje de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre lo que acababa de suceder. No había sido un acto de venganza, sino de justicia personal. Durante meses, había permitido que me trataran como una financiadora silenciosa, como alguien cuya única función era pagar cuentas sin derecho a opinar. Esa noche, simplemente había demostrado que las decisiones vienen acompañadas de responsabilidades y que el respeto no es algo que se pueda dar por sentado, sin importar los lazos familiares. Llegué a mi casa pasadas las 10 de la noche. Me quité los zapatos, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Tomé el retrato de José que siempre tengo cerca y le susurré: «Mi amor, creo que hoy tú habrías estado orgulloso de mí».
Finalmente, aprendí a valorarme como tú siempre me enseñaste. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz conmigo misma, sin la ansiedad constante de tratar de complacer a personas que no valoraban mis esfuerzos. El teléfono comenzó a sonar a las 11:30 de la noche. Era Esperanza, pero dejé que se fuera al buzón de voz. Volvió a sonar 3 veces más durante la siguiente hora, pero yo no tenía energía emocional para una conversación dramática esa noche. Necesitaba tiempo para procesar lo que había hecho y para preparar mi corazón para lo que sabía serían días difíciles. Al día siguiente escuché los mensajes. La voz de mi hija alternaba entre el llanto, la súplica y la recriminación, pero no había rastro de comprensión verdadera sobre por qué había tomado la decisión que tomé. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña de libertad. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por los preparativos de una boda, por complacer a Guadalupe, o por mantener la paz familiar a costa de mi propia dignidad. Desayuné tranquilamente, leí el periódico completo y me di un baño largo con sales aromáticas. Era sábado, y tenía todo el día para mí misma sin tener que explicarle a nadie mis planes o decisiones. Alrededor de las 2 de la tarde, escuché que tocaban insistentemente a mi puerta. A través de la mirilla vi a Esperanza, todavía vestida con ropa de la noche anterior, con el maquillaje corrido y una expresión de agotamiento total. Durante varios minutos, simplemente se quedó parada afuera de mi puerta, tocando intermitentemente y llamándome por mi nombre. Finalmente abrí, no porque hubiera cambiado de opinión, sino porque sabía que esta conversación era inevitable y era mejor tenerla cuando yo estuviera preparada. «Mamá», comenzó con voz quebrada tan pronto como abrí la puerta, «¿cómo pudiste hacerme eso? ¿Cómo pudiste arruinar mi boda de esa manera?» La miré calmadamente y le dije, «Pasa, mija. Vamos a hablar como dos mujeres adultas». Entró a mi sala y se dejó caer en el sofá como si llevara el peso del mundo en los hombros. «Esperanza, antes de que me digas cómo arruiné tu boda, ¿podrías decirme cómo terminó la fiesta anoche?» Me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado esa pregunta. «¿Cómo crees que terminó?» Fue un desastre total. Miguel tuvo que llamar a su papá para que viniera con efectivo. Guadalupe tuvo que pedirle dinero prestado a varios familiares. Suspendieron el mariachi y el bar de alta gama después de las 11. La mitad de los invitados se fueron temprano porque era obvio que algo estaba mal. Fue la humillación más grande de mi vida. Entiendo que fue difícil, mija, pero ¿te has preguntado cómo llegamos a esa situación? Por tu culpa, por tu egoísmo, por tu necesidad de ser el centro de atención. Su voz había subido de tono y pude ver que la rabia que había estado conteniendo durante horas finalmente estaba saliendo. «Esperanza, siéntate. Vamos a repasar exactamente lo que pasó durante estos meses de preparación y tú me vas a decir en qué momento yo traté de ser el centro de atención». La miré firmemente hasta que se calmó lo suficiente para sentarse nuevamente. «Cuando sugerí el banquete que habíamos probado juntas y que a ti te había gustado, ¿qué pasó?» Hubo un silencio largo. Guadalupe dijo que había encontrado uno mejor. «¿Y mi opinión qué importancia tuvo en esa decisión?» Otro silencio. «Cuando elegimos la decoración original que tanto te había emocionado, ¿qué pasó después?» Guadalupe dijo que tenía ideas más elegantes. ¿Y a mí me consultaron sobre esos cambios? No, pero no hay peros, Esperanza. Durante meses, cada decisión que yo había tomado contigo fue descartada por las preferencias de Guadalupe. Cada sugerencia mía fue rechazada por algo mejor que ella propuso. Mi lugar como tu madre fue gradualmente ocupado por tu suegra, y tú no solo lo permitiste, sino que lo promoviste. ¿Y ahora me reclamas que no pagué por decisiones en las que no tuve participación? Vi cómo la expresión de su rostro comenzaba a cambiar, como si realmente estuviera recordando los eventos de los últimos meses desde una perspectiva diferente. Pero mamá, Guadalupe tiene mucha experiencia organizando eventos. Esperanza, no se trata de experiencia, se trata de respeto. Cuando decidieron que yo no tenía derecho a opinar sobre la boda de mi propia hija, también decidieron que yo no tenía obligación de financiar esas decisiones. Pero tú sabías que nosotros no podíamos pagar todo eso. Sabías que dependíamos de tu ayuda. Claro que lo sabía. Por eso pagué exactamente lo que había prometido desde el principio.
tu vestido, las argollas, la iglesia y la celebración original que tú y yo habíamos planeado. Todo lo que Guadalupe agregó sin consultarme, eso era responsabilidad de quien lo decidió. Esperanza se quedó callada por un largo momento, procesando esta perspectiva que aparentemente no había considerado antes. ¿Y qué quieres que haga ahora, mamá? ¿Que me divorcie? ¿Que rompa con la familia de Miguel por tu berrinche? No fue un berrinche, Esperanza. Fue una lección necesaria sobre límites y respeto. Y en cuanto a lo que quiero que hagas, quiero que pienses muy seriamente sobre el tipo de relación que quieres tener conmigo de ahora en adelante. Porque ya no voy a aceptar ser tratada como un cajero automático que no tiene derecho a opinar. Pero mamá, ¿no entiendes que Guadalupe solo estaba tratando de ayudar? Ella tiene buenas intenciones. Esperanza, las buenas intenciones no justifican la falta de respeto. Y el hecho de que tú sigas defendiendo a alguien que sistemáticamente me excluyó de las decisiones importantes sobre tu boda, me dice mucho sobre tus prioridades. Pude ver cómo mis palabras realmente la estaban afectando, como si fuera la primera vez que alguien le presentaba la situación desde mi perspectiva. Mira, mija, continué con voz más suave, yo no te estoy pidiendo que escojas entre tu suegra y yo, pero sí te estoy pidiendo que entiendas que soy tu madre, que he hecho sacrificios enormes por ti durante toda tu vida, y que merezco ser tratada con respeto y consideración. Si tu nueva familia no puede entender eso, entonces tal vez necesitemos redefinir cuál va a ser mi lugar en tu vida. Esperanza comenzó a llorar silenciosamente. Mamá, yo no quería que te sintieras excluida. Pensé que era más fácil dejar que Guadalupe se encargara para evitar conflictos. ¿Evitar conflictos con quién, Esperanza? ¿Con ella? ¿Y qué hay de los conflictos conmigo? ¿Qué hay de mis sentimientos? Durante meses creaste una situación donde mi comodidad y mis opiniones eran menos importantes que las de una mujer que acabas de conocer. No me di cuenta, mamá. No pensé que te estuviera lastimando tanto. Esa es exactamente la cuestión, mija. No pensaste en mí para nada. Estabas tan ocupada tratando de impresionar a tu nueva familia que te olvidaste completamente de la familia que siempre ha estado ahí para ti. Pude ver que mis palabras estaban calando profundo, que finalmente estaba entendiendo el impacto emocional de sus decisiones. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto, mamá? Primero, necesitas entender completamente lo que pasó y por qué. Segundo, necesitas decidir qué tipo de relación quieres tener conmigo, sabiendo que ya no voy a aceptar ser tratada como una financiadora silenciosa. Y tercero, necesitas tener una conversación muy seria con Miguel y Guadalupe sobre límites y respeto. ¿Y si ellos no entienden? ¿Y si Guadalupe sigue tratando de controlar todo? Entonces tú tienes que decidir si estás casada con Miguel o con toda su familia. Pero lo que es seguro es que yo ya no voy a participar en eventos o situaciones donde mi presencia sea tolerada en lugar de valorada. Esperanza se quedó pensativa por un largo momento, como si realmente estuviera evaluando su situación matrimonial desde una nueva perspectiva. Mamá, ¿tú me perdonas? No hay nada que perdonar, mija. Solo hay cosas que entender y cambios que hacer. Te amo profundamente, pero también me amo a mí misma lo suficiente como para no aceptar más faltas de respeto. La abracé entonces, sintiendo que tal vez, después de todo, esta crisis había sido necesaria para que mi hija realmente entendiera mi valor como persona y como madre. Esperanza se quedó conmigo esa tarde y tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Le conté sobre todos los momentos durante los preparativos de la boda en los que me había sentido excluida, invisible, irrelevante. Ella me contó sobre la presión que había sentido de parte de Guadalupe para hacer las cosas correctamente y sobre cómo había perdido de vista mis sentimientos en el proceso. No fue una conversación fácil, pero fue necesaria. Cuando se fue esa noche, ambas sabíamos que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no era la dinámica de madre protectora e hija dependiente que habíamos mantenido durante años. Ahora era una relación entre dos mujeres adultas que habían aprendido a respetarse mutuamente. No sabía si Guadalupe alguna vez entendería o aceptaría los límites que había establecido, pero lo que sí sabía era que ya no era mi responsabilidad hacerla feliz a costa de mi propia dignidad. Los días siguientes fueron tranquilos.
Esperanza me llamó varias veces para contarme sobre las conversaciones que estaba teniendo con Miguel y Guadalupe sobre la situación. Aparentemente, Miguel había entendido mi perspectiva más rápido que su madre y estaba apoyando a Esperanza en establecer algunos límites con Guadalupe sobre futuras decisiones familiares. Era un proceso lento y a veces doloroso, pero necesario para la salud de todas las relaciones involucradas. 2 semanas después de la boda, recibí una visita inesperada. Era Miguel, quien llegó a mi apartamento con un ramo de flores y una expresión seria. «Señora Carmen, vine a disculparme y a agradecerle». Lo invité a pasar, curiosa por escuchar lo que tenía que decir. Después de lo que pasó en la boda, Esperanza y yo tuvimos muchas conversaciones difíciles. Me di cuenta de que mi mamá había sido irrespetuosa con usted y que yo había permitido esa situación por evitar conflictos familiares. Miguel, ¿qué fue lo que realmente entendiste? Entendí que el amor verdadero incluye respeto y que si quiero que Esperanza sea feliz, tengo que asegurarme de que las personas importantes en su vida sean tratadas con dignidad. Usted es la madre de mi esposa, la mujer que la crió y que hizo posible que ella fuera la persona maravillosa de la que me enamoré. Merece ser honrada, no tolerada. Esa conversación con Miguel me dio esperanza de que tal vez, después de todo, esta familia podría aprender a funcionar con respeto mutuo. No sabía si Guadalupe alguna vez cambiaría completamente su actitud hacia mí, pero al menos ahora sabía que Miguel y Esperanza entendían cuáles eran los límites que no podían cruzar. Era un comienzo, y por primera vez en mucho tiempo, era un comienzo que me incluía como una persona valiosa en lugar de como una necesidad financiera. 6 meses después de la boda de Esperanza, mi vida había encontrado un equilibrio que no había experimentado en años. Las mañanas comenzaban ahora con el ritual tranquilo de preparar café mientras escuchaba el noticiero, sin la ansiedad constante de preguntarme qué crisis familiar tendría que resolver ese día. Mi departamento, que durante mucho tiempo había sido solo un lugar donde dormía entre responsabilidades familiares, se había convertido verdaderamente en mi hogar. Un espacio donde cada objeto tenía su lugar y cada momento me pertenecía completamente. La transformación no había sido inmediata ni fácil. Durante las primeras semanas después de la boda, experimenté una mezcla extraña de alivio y melancolía. Por un lado, me sentía liberada de la tensión constante de tratar de complacer a personas que no valoraban mis esfuerzos. Por otro lado, me enfrentaba al silencio de una casa que durante meses había estado llena de llamadas telefónicas sobre preparativos, visitas de planificación y conversaciones sobre todos los detalles de la celebración. Era el tipo de silencio que al principio se siente vacío, pero que gradualmente se vuelve pacífico y reparador. Mi rutina diaria había evolucionado naturalmente hacia actividades que realmente me daban satisfacción personal. Los martes y jueves asistía a clases de acuarela en el Centro Cultural del barrio, algo que había querido hacer durante años, pero que siempre había pospuesto por alguna responsabilidad familiar. Descubrí que tenía una habilidad natural para capturar paisajes en tonos suaves, y mi maestra, la señora Patricia Vega, me había animado a participar en una exposición grupal que se realizaría en diciembre. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía un proyecto personal que no giraba alrededor de las necesidades de otra persona. Los fines de semana, que antes se llenaban automáticamente con invitaciones familiares que no podía rechazar, ahora eran míos para planear como quisiera. Algunos sábados visitaba el mercado de San Juan para comprar ingredientes especiales y pasar la tarde experimentando con recetas que José y yo habíamos querido probar, pero nunca tuvimos tiempo. Otros domingos me iba a caminar por el parque de Chapultepec, llevando un libro y encontrando una banca bajo la sombra donde podía leer durante horas sin interrupciones. La relación con Esperanza había evolucionado hacia algo más maduro y equilibrado. Ya no me llamaba solo cuando necesitaba algo o cuando había una crisis que resolver. Ahora nuestras conversaciones telefónicas incluían preguntas genuinas sobre mis actividades, mis clases de pintura, mis planes para el fin de semana. Me contaba sobre su trabajo en el hospital, sobre las pequeñas tensiones cotidianas de la vida matrimonial, sobre sus propios descubrimientos, sobre establecer límites con Guadalupe.
Era refrescante tener una relación donde ambas éramos personas completas con vidas interesantes, no solo madre e hija con roles fijos. Miguel había mantenido su promesa de tratar nuestra relación con más respeto y consideración. Cada 2 semanas me invitaba a almorzar, solo él y yo, para conversar sobre temas diversos y para asegurarme de que me sentía incluida en la familia sin ser abrumada por expectativas no expresadas. Durante uno de estos almuerzos, me había comentado que su perspectiva sobre las relaciones familiares había cambiado significativamente después de los eventos de la boda. Señora Carmen, me di cuenta de que había estado siguiendo automáticamente los patrones de mi familia sin cuestionar si eran justos o saludables. Su acción me enseñó que el amor verdadero a veces requiere confrontación. Guadalupe y yo habíamos llegado a una especie de paz armada. No éramos amigas, y probablemente nunca lo seríamos, pero habíamos establecido un protocolo de cortesía mutua que funcionaba para todas las partes involucradas. Ella había entendido, finalmente, que yo no era una mujer que se podía intimidar o marginar, y yo había entendido que ella probablemente nunca cambiaría completamente su personalidad controladora. La diferencia era que ahora existían límites claros que protegían mi dignidad, y consecuencias predecibles si esos límites eran cruzados. Durante las reuniones familiares, que ahora ocurrían máximo una vez al mes, y con mi participación completamente voluntaria, Guadalupe había adoptado un tono más neutral conmigo. Ya no hacía comentarios condescendientes sobre mis opiniones o sugerencias no solicitadas sobre mi apariencia o comportamiento. Tampoco trataba de tomar control absoluto de las conversaciones o decisiones grupales. Era un cambio sutil pero significativo que había mejorado considerablemente la dinámica familiar para todos. Una tarde de octubre, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín en macetas en el balcón, reflexioné sobre cómo había cambiado mi perspectiva sobre el concepto de familia. Durante años, había creído que el amor familiar significaba aceptar cualquier comportamiento y sacrificar mi bienestar por la armonía grupal. Ahora entendía que el amor verdadero incluye límites saludables, respeto mutuo y la valentía de defender la propia dignidad. La familia que había construido ahora era más pequeña, pero más auténtica, basada en el respeto genuino en lugar de en la obligación y la culpa. Mi vida social también había experimentado una transformación positiva. Las amigas que había descuidado durante los meses intensos de preparación de la boda habían recibido mis disculpas y mi explicación sobre lo que había estado pasando. La mayoría había entendido perfectamente mi situación, y varias me habían contado historias similares sobre sus propias experiencias con suegras controladoras o hijos que habían perdido la perspectiva sobre el respeto hacia los padres. Estas conversaciones me habían ayudado a entender que mi experiencia no era única, y que mi respuesta había sido más común y justificada de lo que había pensado inicialmente. Comencé a asistir regularmente a un grupo de lectura que se reunía los miércoles por la tarde en la biblioteca del barrio. Era un grupo diverso de mujeres de diferentes edades y trasfondos, pero todas compartíamos el amor por los libros y las conversaciones estimulantes. Durante una de estas reuniones, mientras discutíamos una novela sobre una mujer que redescubría su identidad después de años de vivir para otros, la coordinadora del grupo, doña Soledad Ramírez, me comentó que mi perspectiva sobre el libro era particularmente perspicaz. Carmen, hablas como alguien que realmente entiende lo que significa recuperar tu propio poder. Le agradecí el comentario y me di cuenta de que tenía razón. Finalmente entendía lo que significaba vivir desde mi propia fuerza interior. Los domingos se habían convertido en mi día favorito de la semana. Era el día que dedicaba completamente a mi bienestar personal. Me levantaba tarde, preparaba un desayuno especial, leía el periódico completo mientras tomaba café, y después decidía espontáneamente qué actividad me apetecía hacer. A veces era caminar por diferentes barrios de la ciudad que no conocía bien. Otras veces era quedarme en casa organizando mis fotografías en álbumes o simplemente sentarme en mi balcón a observar el movimiento de la calle mientras trabajaba en mi bordado. Una de esas tardes dominicales de noviembre, mientras organizaba algunas cajas de recuerdos que había estado posponiendo por meses, encontré las cartas que José me había escrito durante nuestro noviazgo.
Al leerlas nuevamente después de tantos años, me llamó la atención una frase que él había escrito en una de las últimas cartas antes de que nos casáramos. Carmen, mi amor, espero que siempre recuerdes que eres valiosa por quien eres, no solo por lo que haces por otros. Nunca permitas que nadie, ni siquiera yo, te haga sentir que tu valor depende de cuánto te sacrificas. Esas palabras me conmovieron profundamente porque me di cuenta de que, durante los meses previos a la boda de Esperanza, había olvidado completamente esa lección tan importante. Me había convertido en alguien que medía su valor únicamente por su capacidad de resolver problemas y financiar sueños ajenos, perdiendo de vista que mi opinión, mis sentimientos y mi dignidad tenían valor inherente. La crisis de la boda, aunque dolorosa, me había forzado a recordar quién era realmente y qué merecía en mis relaciones personales. Durante las fiestas navideñas, experimenté por primera vez en años la tranquilidad de celebrar sin drama familiar o expectativas agotadoras. Esperanza y Miguel me invitaron a la cena de Nochebuena en casa de los Herrera, pero yo elegí declinar educadamente y en su lugar organicé una pequeña reunión en mi departamento con mis amigas del grupo de lectura. Fue una noche llena de conversaciones interesantes, risas genuinas y la satisfacción de ser anfitriona en mis propios términos. Esperanza me llamó esa noche para desearme feliz Navidad y para decirme que respetaba mi decisión, lo cual me confirmó que ella realmente había entendido las lecciones de los meses anteriores. En enero, decidí hacer algo que había estado considerando durante semanas: escribir una carta dirigida a mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares a la mía. No tenía planes específicos de publicarla, pero sentía la necesidad de articular las lecciones que había aprendido durante este proceso de recuperar mi dignidad personal. La carta decía, en parte: queridas mujeres que se han perdido en el proceso de amar a otros, nunca es demasiado tarde para recordar que ustedes también merecen respeto, consideración y amor. El sacrificio sin límites no es virtud, es autoabandono. Sus opiniones importan, sus sentimientos son válidos y su dignidad no es negociable. Escribir esa carta fue un ejercicio catártico que me ayudó a procesar completamente la transformación que había experimentado. Me di cuenta de que mi experiencia, aunque específica a mi situación familiar, contenía lecciones universales sobre la importancia de mantener límites saludables en todas las relaciones. Decidí guardar la carta como un recordatorio personal de los principios que ahora guiaban mi vida: respeto mutuo, comunicación honesta y la valentía de defender mi propia dignidad. En febrero, Esperanza me visitó en un sábado por la tarde, trayendo café y pasteles de una panadería nueva que había descubierto cerca de su trabajo. Durante nuestra conversación, me contó que ella y Miguel habían decidido buscar consejería matrimonial, no porque tuvieran problemas serios, sino porque querían asegurarse de construir su matrimonio sobre bases sólidas de comunicación y respeto mutuo. Mamá, me dijo, los eventos de mi boda me enseñaron que el amor sin respeto no es realmente amor. Quiero asegurarme de que Miguel y yo nunca perdamos de vista esa lección. Esa conversación me llenó de un orgullo profundo y tranquilo. Mi hija había aprendido de la crisis que habíamos atravesado y estaba aplicando esas lecciones de manera proactiva en su propia vida matrimonial. Me di cuenta de que mi decisión de establecer límites firmes durante la boda no solo había protegido mi dignidad, sino que también había enseñado a mi hija lecciones valiosas sobre relaciones saludables que la servirían durante toda su vida. Una tarde de marzo, mientras caminaba por el centro de la ciudad después de mi clase de acuarela, me encontré por casualidad con Guadalupe en una cafetería. Ella estaba sola, leyendo una revista, y cuando nuestros ojos se cruzaron, ambas nos saludamos con cortesía educada. Para mi sorpresa, me invitó a sentarme a su mesa. Durante los siguientes 30 minutos, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido desde que nos conocíamos. «Carmen», me dijo finalmente, «quiero que sepas que he reflexionado mucho sobre lo que pasó en la boda. Al principio estaba molesta, pero con el tiempo he llegado a entender tu perspectiva. Creo que me dejé llevar por mi entusiasmo de organizar un evento perfecto y perdí de vista que estaba marginando a la madre de la novia. Eso no estuvo bien». Le agradecí su honestidad
y le dije que apreciaba su reflexión. No nos convertimos en amigas esa tarde, pero sí establecimos una base de respeto mutuo que haría más fáciles las futuras interacciones familiares. Ahora, sentada en mi balcón en esta tarde de abril, observando cómo las plantas que sembré después de la boda han crecido y florecido, siento una profunda satisfacción con la vida que he construido durante estos meses. Es una vida más pequeña en términos de drama y complicaciones, pero infinitamente más rica en términos de autenticidad y paz interior. He aprendido que el silencio que elegimos mantener puede ser más poderoso que las palabras que nos vemos obligadas a decir para complacer a otros. Mi relación con Esperanza es ahora más sólida que nunca, precisamente porque está basada en respeto mutuo en lugar de en patrones automáticos de sacrificio y dependencia. Miguel se ha convertido en un yerno verdadero, alguien que me ve como una persona valiosa y no solo como un accesorio familiar. Incluso mi relación con Guadalupe ha encontrado un equilibrio civilizado que permite la convivencia sin conflicto. Más importante aún, he recuperado mi relación conmigo misma. Cada mañana me despierto sabiendo que mis decisiones de ese día serán tomadas considerando mi propio bienestar junto con el de las personas que amo. Ya no vivo en piloto automático, sacrificándome sin límites por un concepto distorsionado de lo que significa ser una buena madre o una buena persona. He aprendido que la bondad genuina incluye la bondad hacia una misma. A veces, cuando estoy regando mis plantas o preparando la cena solo para mí, pienso en José y en lo orgulloso que estaría de ver cómo he aprendido a valorarme como él siempre me enseñó. He convertido su apartamento en un hogar lleno de luz, arte, libros y la tranquilidad que viene de vivir auténticamente. Es una vida que él habría aprobado completamente. Una vida vivida con dignidad, propósito y la serenidad que viene de conocer el propio valor. Ayer, Esperanza me llamó para contarme que ella y Miguel habían decidido tomarse unas vacaciones solos, solo los dos, para celebrar su primer aniversario de bodas. Me pidió que les recomendara un lugar romántico para ir, confiando en mi experiencia y mis opiniones de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Después de colgar el teléfono, sonreí al darme cuenta de que había recuperado completamente mi lugar como una persona cuyas opiniones son valoradas y respetadas. Esta noche, mientras escribo en mi diario personal reflexiones sobre este año de transformación, puedo decir con certeza que las decisiones más difíciles a veces producen los resultados más liberadores. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener, el espacio que creamos para que nuestro verdadero valor sea reconocido y respetado. He aprendido que defender mi dignidad no fue un acto de egoísmo, sino de amor propio necesario, que finalmente permitió que el amor verdadero floreciera en todas mis relaciones familiares. El proceso de reconstruir mi identidad, después de años de vivir principalmente para otros, no fue instantáneo ni siempre fácil. Hubo tardes en las que la soledad se sentía pesada, especialmente durante los primeros meses, cuando aún estaba acostumbrada al ritmo frenético de resolver crisis familiares. Recuerdo vívidamente una tarde de julio, cuando me quedé sentada en mi sala durante horas, simplemente porque no tenía ninguna obligación urgente que cumplir. Era una libertad tan extraña que al principio se sintió inquietante, como si hubiera olvidado cómo ser solo Carmen sin ser la madre que resuelve todo o la abuela que está siempre disponible. Fue durante esos momentos de quietud que comencé a redescubrir aspectos de mi personalidad que había enterrado bajo décadas de responsabilidades familiares. Recordé que antes de casarme con José, me encantaba escribir poemas cortos en un cuaderno que siempre llevaba conmigo. Una tarde de agosto, compré un cuaderno nuevo de pasta dura y comencé a escribir nuevamente, no sobre obligaciones o listas de tareas, sino sobre las texturas de la luz que entraba por mi ventana, sobre el sonido de la lluvia en el techo, sobre la satisfacción simple de tomar café en mi taza favorita sin prisa. La escritura se convirtió en una forma de procesar no solo el presente, sino también de examinar el pasado desde una perspectiva más madura. Escribí largamente sobre los años con José, no solo recordando los momentos difíciles de su enfermedad,
sino también celebrando la riqueza de nuestro amor y la fortaleza que habíamos construido juntos. Escribí sobre los primeros años de Esperanza, cuando cada logro suyo se sentía como una victoria compartida, cuando aún éramos un equipo contra el mundo en lugar de personas que habían perdido el equilibrio entre dar y recibir respeto. Mi nueva rutina incluía también llamadas telefónicas regulares con mi hermana Elena, quien vive en Guadalajara y con quien había perdido contacto regular durante los años más intensos de criar a Esperanza sola. Elena me escuchó contar toda la historia de la boda y su resolución con una mezcla de orgullo y alivio. «Carmen», me dijo durante una de nuestras conversaciones nocturnas, «durante años me preocupé de que te estuvieras perdiendo a ti misma, tratando de ser la madre perfecta. Me alegra saber que finalmente recordaste que también eres una persona completa con derechos y necesidades propias». Estas conversaciones con Elena me ayudaron a entender que mi transformación había sido observada y celebrada por personas que me amaban desde mucho antes de que Guadalupe entrara en nuestras vidas. Mi hermana me contó que había notado durante años cómo gradualmente había dejado de hablar sobre mis propios intereses y proyectos, cómo cada conversación se había centrado exclusivamente en las necesidades y logros de Esperanza. «Ahora», me dijo, «vuelves a sonar como la Carmen que recuerdo, inteligente, divertida, con opiniones propias y planes emocionantes». El otoño trajo consigo una invitación inesperada que se convirtió en un hito importante en mi proceso de recuperación personal. La señora Patricia, mi maestra de acuarela, me invitó a participar en una exposición grupal que se realizaría en una galería pequeña pero respetada del centro histórico. Al principio, la idea me llenó de nervios. Hacía décadas que no ponía mi trabajo creativo a consideración pública, y parte de mí temía que no fuera lo suficientemente bueno o que la gente pensara que era ridículo que una mujer de mi edad estuviera empezando una aventura artística. Pero cuando vi mis 3 acuarelas colgadas en las paredes de la galería, junto con el trabajo de otros artistas aficionados de diferentes edades y experiencias, sentí una emoción que no había experimentado en años. Era el orgullo genuino de haber creado algo hermoso por el simple placer de crearlo, sin ninguna expectativa de que sirviera para resolver problemas de otras personas o para cumplir con obligaciones familiares. Durante la noche de inauguración, varios visitantes se detuvieron frente a mis obras y hicieron comentarios elogiosos. Una mujer joven me dijo que mi acuarela de un atardecer le recordaba a la vista desde la ventana de su abuela, y que había logrado capturar una sensación de nostalgia pacífica que la conmovía profundamente. Esa noche, al regresar a casa después de la exposición, me senté en mi balcón con una copa de vino y llamé a José en voz alta, como había hecho muchas veces durante el año. «Mi amor», le dije al cielo estrellado, «hoy me sentí como la mujer que tú conociste cuando nos enamoramos, la mujer que tenía sueños propios y confianza en su valor como persona. Gracias por amarme de una manera que me enseñó que merecía respeto, incluso cuando yo misma lo había olvidado». Durante las fiestas decembrinas, mi nueva perspectiva sobre las relaciones familiares se puso a prueba de maneras inesperadas. Esperanza me invitó a acompañarlos en un viaje de fin de año a Puerto Vallarta, donde Miguel tenía una conferencia médica y ella tendría unos días libres para disfrutar la playa. La invitación me emocionó, pero también me hizo reflexionar sobre las dinámicas que queríamos establecer para el futuro. Después de conversar honestamente con ellos sobre mis expectativas y límites, decidimos que sería maravilloso viajar juntos, pero con la comprensión clara de que yo tendría mi propio espacio y horario, y que las decisiones sobre actividades se tomarían considerando las preferencias de todos los participantes. El viaje resultó ser una experiencia transformadora para nuestra relación familiar. Por primera vez en años, pude disfrutar tiempo con mi hija y mi yerno sin sentir que tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos o que mi presencia era tolerada en lugar de valorada. Pasamos las mañanas caminando por la playa, las tardes explorando el centro histórico de Puerto Vallarta y las noches cenando en restaurantes que elegíamos entre todos. Miguel se mostró genuinamente interesado en mis opiniones sobre los lugares que visitábamos,
y Esperanza me consultaba naturalmente sobre sus decisiones, desde qué vestido ponerse para la cena hasta qué recuerdos comprar para sus amigas del hospital. Durante una de esas noches, mientras cenábamos en un restaurante con vista al mar, Esperanza me tomó la mano y me dijo: «Mamá, me da mucha alegría verte tan feliz y tranquila. Durante mucho tiempo pensé que tu felicidad dependía de que yo fuera perfecta y de que nunca tuviera problemas. Ahora entiendo que tu felicidad depende de que seas respetada y valorada como la mujer increíble que eres». Esas palabras me llenaron de una satisfacción profunda porque confirmaron que mi hija finalmente había entendido las lecciones más importantes de nuestra crisis familiar. Al regresar del viaje, me di cuenta de que había cruzado definitivamente hacia una nueva etapa de mi vida. Ya no me definía principalmente por mi rol como madre, aunque seguía siendo una parte importante de mi identidad. Ahora me veía como Carmen Rodríguez, una mujer de 63 años con intereses diversos, amistades genuinas, proyectos creativos y la sabiduría que viene de haber navegado crisis difíciles con gracia y determinación. Era una identidad más compleja y satisfactoria que la que había tenido en años. La primavera siguiente trajo consigo nuevas oportunidades y decisiones emocionantes. Patricia me sugirió que considerara tomar un taller de cerámica que se ofrecía los sábados en el mismo centro cultural. También me invitó a unirme a un grupo de mujeres artistas que se reunían mensualmente para compartir sus trabajos y organizar exposiciones conjuntas. Estas invitaciones representaban la posibilidad de expandir aún más mi círculo social y mis habilidades creativas, perspectivas que me emocionaban profundamente. Pero quizás el cambio más significativo fue la paz interior que había desarrollado. Ya no me despertaba con ansiedad, preguntándome qué crisis familiar tendría que manejar ese día. Ya no pasaba noches enteras preocupándome por haber dicho algo incorrecto o por no haber cumplido con expectativas no expresadas. En su lugar, mis días comenzaban con curiosidad tranquila sobre qué proyectos desarrollaría, qué libros leería, qué conversaciones interesantes tendría con mis amigas, qué nuevas técnicas de pintura exploraría. Esta transformación había sido posible porque finalmente había aprendido la diferencia entre amar generosamente y sacrificarse destructivamente. Amar a Esperanza ahora incluía enseñarle, a través del ejemplo, cómo mantener límites saludables en sus propias relaciones. Amar a mi familia ahora significaba contribuir a ella desde un lugar de fortaleza y autenticidad en lugar de desde un lugar de autonegación y resentimiento acumulado. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener, el espacio que creamos para que nuestro verdadero valor sea reconocido y respetado. He aprendido que defender mi dignidad no fue un acto de egoísmo, sino de amor propio necesario que finalmente permitió que el amor verdadero floreciera en todas mis relaciones familiares. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.